Caen Más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hay muchos rumores por estas horas de cambios en el gabinete, sobre todo del desembarco de Sergio Massa en el gabinete de Alberto Fernández para tratar de resolver la crisis fundamentalmente política en la que ha caído el gobierno desde que, bueno, sobre todo que se agudiza con la salida de Martín Guzmán hace ya un mes y una Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, que no alcanza a terminar de estabilizar la situación. De hecho, el dólar blue que subió 100 pesos, ¿no? En unas jornadas bien agitadas, poniendo mucha incertidumbre. La llegada de Sergio Massa sería la llegada de alguien con volumen político propio, con pretensiones, además también como tiene Sergio Massa en términos de realmente manejar cuestiones de poder. De hecho, algunas de las negociaciones que tuvieron cuando Guzmán se va del gobierno y que tuvieron arriba de la mesa la posibilidad de que Sergio Massa se incorporara al gobierno, tenían que ver con que él pedía además, por ejemplo, la titularidad del Banco Central, alguien de su confianza en la FIP, alguien que realmente tuviese... Cuando Martín Guzmán renunció, la carta de renuncia le dice al presidente Alberto Fernández: usted necesita que en economía alguien maneje todos los botones del tablero de control, ¿no? Otra opción era que el desembarco de Sergio Massa como jefe de gabinete, pero con poder real, o ahí también se manejan otros nombres. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner fue la que viene empujando, que es la tercera pata. Todo esto lo vienen charlando, negociando, conversando Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa hace tiempo, a veces con mayor o menor decisión, pero recordemos que Cristina Fernández de Kirchner había empujado el cambio en jefatura de gabinete, que recomendó a Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, para ese cargo. Lo que pasa es que Alberto Fernández aceptó todos esos cambios hasta ahora muy a regañadientes, y han sido cambios donde toca una cosa acá, otra allá. Lo corre a Santiago Cafiero y lo pone como canciller, pero sigue siendo su hombre de confianza, con lo cual lo tiene a Mansur, pero sin poder. En este caso sería distinto. La idea es, bueno, dar una señal fuerte también de unidad dentro de la coalición de gobierno, porque no sería un desembarco, sería un desembarco de Sergio Massa con el aval de Máximo Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y que eso quedara realmente explícito. En las últimas horas Sergio Massa dijo: cuando tenga algo que anunciar, se va a anunciar oficialmente y por los canales que corresponden. Dijo que se iba a reunir con Alberto Fernández por cuestiones de trabajo recién entre viernes y sábado. Hoy vuelve Silvina Batakis de Washington, Estados Unidos, la ministra de Economía. Todo esto se está negociando, hay mucho hermetismo, pero también hay muchos trascendidos, pero hay mucho hermetismo en este momento en el gobierno. Y yo venía pensando, o sea, ¿a qué se parece esta situación, no? ¿Cuáles son también las variables que tiene en sus manos Massa? Y ahora están circulando, Massa ha dicho de Cristina Kirchner que cosas casi peores que Alberto Fernández cuando se fue. Allá por el 2008, Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, renuncia, enfrentado con los debidos, buscando en el medio del pico el conflicto con el campo, fíjense. Y entra Sergio Massa, que fue un año jefe de gabinete con Cristina Kirchner, que no se llevó muy bien con Cristina Kirchner. De hecho, después va y derrota al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y así inicia lo que termina siendo su camino frustrado a la presidencia. En ese proceso Massa llega a decir que Cristina Kirchner y su familia tienen que estar presos, digamos, tiene expresiones muy severas, hasta que cuando cierran el acuerdo, cuando Cristina Kirchner decide convocar a Alberto Fernández como candidato a la presidencia, finalmente esto facilita el ingreso de Sergio Massa al Frente de Todos con el Frente Renovador. Desde entonces Sergio Massa se ha convertido en un interlocutor muy privilegiado de empresarios, de gobiernos extranjeros, del gobierno y oposición en la Cámara de Diputados. Ha tenido un rol muy relevante dentro de la propia coalición de gobierno y es alguien que hoy tiene una disyuntiva bastante particular porque tiene como más espalda y prestigio hacia adentro de la política que hacia afuera. Uno ve las encuestas de intención de voto de Massa y pareciera que su tren pasó porque tiene una imagen negativa muy alta y el votante de Cristina Kirchner no es un votante al que Massa hoy le sea digerible, el más tradicional. Entonces, ¿qué tiene? Una disyuntiva que es que está en su mejor momento hacia adentro de la política de valoración de sus pares, pero no tiene futuro político en términos electorales, no en esta coyuntura. Entonces le queda jugarse y entrar al gobierno y ser qué, porque ahí hay dos opciones.
En medio de una crisis feroz, no sé si se acuerdan o si no, los más jóvenes se los cuento, de la Rúa, la caída de la Rúa del 2001, que tiene que ver con una situación del 1-1, una convertibilidad de un gobierno que ya era ficticia, digamos, la convertibilidad, no había la cantidad de dólares por la cantidad de pesos que circulaban, pero la situación estaba a punto de estallar. Hay una crisis política, se va Chacho Álvarez, que era de centro izquierda, renuncia a ser vicepresidente. Queda muy debilitada la alianza que gobernaba de la Rúa. ¿Y qué hace de la Rúa? Convoca a Domingo Cavallo. Cavallo se había ido como el padre de la convertibilidad, tenía todavía prestigio en la sociedad por el 1-1, etcétera, y vuelve al gobierno de Fernando de la Rúa. Fue un desastre porque no logró, digamos. Vuelve después de un mega ajuste que había anunciado López Murphy, que que no lo pudo implementar. Vuelve Domingo Cavallo y siempre dijo que fue su peor error, ¿no? Usa su capital político para volver al gobierno de Fernando de la Rúa y eso igual se estrella. Entonces, lo que quiero decir es cuando van a buscar a alguien afuera para que trate de reorientar políticamente a un gobierno que está muy perdido o que le falta orientación política, y sería como el modelo voy a buscar a Cavallo, pero ese terminó mal. ¿Cuál es el que termina bien, que le gusta más, obviamente, a Massa en sus cálculos? Por un lado, Duhalde, cuando viene digamos, Duhalde en parte, porque cuando todo se cae, terminan, como ustedes saben, Duhalde como presidente provisorio y termina llamando a elecciones con lo de Costecchi y Santillán anticipadamente, pero finalmente fue alguien que logra estabilizar y es el primero que pone a Roberto Labaña como ministro de Economía. Y Roberto Labaña se va del gobierno de Néstor Kirchner como el hombre que logra estabilizar la economía y con mucho prestigio. Eso después lo convierte en candidato a la presidencia, Roberto Labaña. Entonces, en situaciones de graves crisis políticas y económicas, en las más recientes, digamos del 2001, lo que aparecieron fueron estas figuras que en un caso salió muy mal, como salió muy mal lo de Cavallo, y en otro caso a la larga le fue muy bien, porque construyó mucho prestigio propio, porque tuvo muy buenos resultados económicos Roberto Labaña. Bueno, supongo que entre ser Labaña y Cavallo se juega un poco también el futuro de Sergio Massa y del gobierno de Alberto Fernández, que por estas horas también tiene que ceder poder. Es una situación donde, bueno, uno puede pensar ya está más debilitado lo que está, no va a estar Alberto Fernández, pero le tiene que hacer lugar para que esta maniobra se consolide finalmente a alguien que va a entrar con poder propio. Ya tiene a Cristina Fernández de Kirchner como una figura con más caudal y poder electoral que él, y tiene que un presidente, en este caso, en el medio de una situación en la que es bastante evidente que la solución viene más por el lado de la política, aunque también por el lado de la economía, pero la economía no le puede dar respuestas a dar credibilidad. Él está diciendo no voy a devaluar, no voy a devaluar, no voy a devaluar. Bueno, hay un problema de credibilidad. Y lo que están buscando por estas horas es llegar a un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y que sea Massa la figura que represente ese nuevo acuerdo entre ellos dos. Obviamente Massa con sus propias ambiciones y cálculos personales. Es alguien que hoy ya tiene espacios muy relevantes de poder. Se notan menos que los de la Cámpora, pero está Malena Galmarini manejando AISA, que es su pareja, pero que además tiene mucho presupuesto, el Ministerio de Transporte, que maneja un enorme caudal de subsidios, el ENACOM, que es la parte de comunicaciones, que está una de sus manos derecha de comunicación, que es Claudia Ambrosini. Es alguien que ya ocupa muchos espacios de poder en el gobierno nacional y que, bueno, si pone finalmente y desembarca en el gobierno, va a tener todavía mucho más poder. Hay quienes dicen que en el medio de la crisis con Martín Guzmán, el ingreso se frustró porque él pedía nombrar nada menos que al Banco Central, al titular, y a la FIP, la titular. Y en el Banco Central hoy está en manos de uno de los íntimos amigos de Alberto Fernández, que es Miguel Pese, que es el último moicano del equipo económico de Alberto Fernández, de su gente de confianza, Culfas, Guzmán, y ahora Pese, el último moicano que queda en el equipo de Alberto Fernández propio.